3 ciudades, un sistema, un detalle casi silencioso en el reinado de Salomón. Negido, Razor, Gesé. En 1 Reyes 9, estos nombres aparecen uno al lado del otro y el texto no explica, solo registra. Pero, ¿por qué estas 3? ¿Por qué juntas? Mientras Jerusalén se convertía en el centro del culto y del templo, estas ciudades eran fortalecidas en los bordes del reino. Muros ampliados, puertas complejas, posiciones que controlaban rutas y accesos estratégicos. No era coincidencia, era posicionamiento. Salomón no organizaba solo el centro, organizaba el territorio entero. En este video vamos a mirar con atención estas 3 ciudades y entender por qué pueden revelar algo más grande de lo que aparentan. Megido, Razor y Geser no son solo ruinas antiguas, fueron parte de algo planeado. Y cuando el texto las pone juntas, está señalando algo. Entender estas ciudades no es solo estudiar muros y puertas, es percibir cómo un reino entero era sostenido, cómo las decisiones tomadas en el centro influían en quienes vivían en los extremos. Porque antes de preguntar cómo era vivir allí, hay que preguntar por qué existían. No crecieron como otras ciudades de la antigüedad. No se expandieron de forma espontánea, fueron elegidas, posicionadas y fortalecidas. Cada una ocupaba un punto que no podía quedar vulnerable. Nada allí era aleatorio. Cada ubicación respondía a una necesidad. Cada fortificación tenía un propósito. Durante el reinado de Salomón, Israel vivió un periodo raro de estabilidad. No era un reino en guerra constante, pero tampoco era un reino ingenuo. Salomón entendió algo fundamental. La paz no se sostiene sola. Necesita ser protegida. Es en ese contexto que la Biblia menciona un detalle que suele pasar desapercibido. En lugar de hablar solo de templos o palacios, el texto registra la construcción y el refuerzo de ciudades estratégicas. Megido, Razor, Geser. Estos nombres aparecen juntos porque forman parte del mismo razonamiento. No son ciudades aisladas, forman un sistema. Jerusalén era el centro político y espiritual del reino, pero el control real del territorio ocurría lejos de allí, en los bordes. Megido estaba en una región de paso obligatorio, no solo para el comercio, sino para ejércitos, mensajeros y desplazamientos a gran escala. Controlar Megido significaba saber quién se movía por el territorio. Razor, al norte, funcionaba como un punto de alerta. Era la ciudad que percibía primero cualquier movimiento proveniente de esa dirección. Si Razor caía, el camino quedaría abierto. Geser, al oeste, protegía el acceso al interior del reino. Era una ciudad de contención, un filtro entre las fuerzas externas y las áreas más sensibles de Israel. Estas ciudades no eran fortalezas porque esperaban la guerra todos los días. Eran fortalezas porque necesitaban impedir que la guerra llegara demasiado lejos. Existían para controlar el movimiento. Quién entra, quién sale, mercancías, información. Esto es lo que muchos estudiosos llaman el cinturón de hierro de Salomón. No un muro continuo, sino una red de ciudades fortificadas, posicionadas con precisión. Cada ciudad era una pieza, sola era fuerte, conectada a las demás se volvía decisiva. El texto bíblico no describe este sistema con lenguaje militar moderno, pero la lógica está ahí. Salomón no esperaba que el conflicto llegara hasta Jerusalén. Creaba puntos de contención antes de que eso ocurriera. Esto cambiaba completamente la vida de quienes vivían en esas ciudades. Vivir en Megido, Razor o Geser no era vivir en una ciudad común, era vivir en un lugar con función estratégica. La ciudad no servía solo a sus habitantes, servía al reino. Si las ciudades de Salomón formaban parte de un sistema, el primer lugar donde eso era evidente era en la estructura física. Nada allí estaba pensado solo para dar abrigo. Todo estaba pensado para el control.
El elemento más visible eran los muros, altos, gruesos y continuos. No existían solo para impedir invasiones rápidas, sino para crear una separación clara entre dos mundos, el que estaba adentro y el que quedaba afuera. Vivir dentro de esos muros significaba vivir en un espacio delimitado. El horizonte no era abierto, el paisaje estaba contenido por la propia ciudad. Pero el punto más sensible no eran los muros, eran las puertas. La puerta era el verdadero corazón de la ciudad fortificada. En Megiddo, Razor y Gezer, las puertas no eran simples aberturas, eran estructuras complejas con múltiples cámaras, corredores estrechos y puntos de vigilancia. Esto creaba un efecto claro. Nadie entraba ni salía rápidamente. Cada persona debía pasar por un recorrido controlado, ser vista, reconocida, observada. Este tipo de puerta no servía solo para la defensa en tiempos de guerra. Regulaba la vida cotidiana. Los horarios de apertura y cierre determinaban el ritmo de la ciudad. Cuando las puertas se cerraban, la ciudad se convertía en un espacio aislado. Quien estaba afuera quedaba afuera. Quien estaba adentro permanecía adentro. Dentro de los muros, el espacio también estaba organizado de forma funcional. Almacenes, áreas administrativas, zonas residenciales y vías internas debían coexistir sin generar caos. Las calles estrechas facilitaban el control y el desplazamiento rápido. Los espacios elevados permitían una vigilancia constante. Las torres no existían solo para observar al enemigo a distancia. También servían para monitorear el interior de la ciudad. Vivir allí significaba estar siempre visible. Sin darse cuenta, la estructura de la ciudad enseñaba comportamientos: dónde caminar, dónde detenerse, dónde no permanecer. En las ciudades comunes de la antigüedad, el espacio crecía de forma orgánica. Aquí no. En Megiddo, Razor y Gezer, la ciudad crecía obedeciendo una lógica central, una lógica que no partía de los habitantes, sino del sistema que necesitaba funcionar. La estructura no se adaptaba a las personas. Las personas debían adaptarse a la estructura. La vida dentro de una ciudad fortificada comenzaba antes de que el sol estuviera alto. Despertar en Megiddo, Razor o Gezer no era solo iniciar un nuevo día. Era retomar una rutina que dependía del funcionamiento de la propia ciudad. El primer sonido importante no venía de las casas, venía de las puertas. La apertura de las puertas marcaba el inicio oficial de la actividad urbana. Antes de eso, la ciudad permanecía cerrada, contenida, vuelta hacia adentro. Cuando las puertas se abrían, el movimiento comenzaba a fluir. Los comerciantes tomaban sus posiciones, los artesanos retomaban el trabajo, los mensajeros entraban y salían bajo observación. Nada de esto era caótico. La estructura de la ciudad organizaba el día antes de que las personas tomaran decisiones conscientes. Las calles conducían el flujo, los espacios comunes concentraban actividades, las áreas administrativas supervisaban lo que ocurría. Vivir allí significaba aceptar que el ritmo personal debía ajustarse al ritmo colectivo. Dentro de los muros, el comercio no ocurría de forma espontánea. Se concentraba en puntos específicos, cerca de las puertas, en áreas donde la circulación era mayor y más visible. Esto facilitaba el control, el cobro y la vigilancia. Para quienes vivían en la ciudad, eso traía ventajas: seguridad, previsibilidad, protección contra ataques repentinos. Pero también traía límites. El espacio para la improvisación era pequeño. El tiempo estaba regulado. Cuando las puertas se cerraban nuevamente al final del día, la ciudad entraba en otro estado. El mundo exterior desaparecía. La ciudad se convertía en un espacio cerrado, protegido y atento. Eso moldeaba la sensación del tiempo. El día no terminaba cuando las personas querían, sino cuando la ciudad lo determinaba.
Vivir en Megido, Rasor o Geser significaba confiar en que aquella estructura estaba allí para proteger, pero también aceptar que ella definía límites claros. Y esa adaptación tenía un costo psicológico. Vivir dentro de muros altos con puertas controladas significaba vivir siempre con la conciencia de que la ciudad era estratégica. No existía solo para sus habitantes. Existía porque necesitaba estar lista. Vivir en una ciudad fortificada significaba aceptar una verdad silenciosa. Esa ciudad existía porque podía convertirse en un blanco. Incluso en períodos de paz, Megido, Razor y Geser nunca estaban completamente relajadas. La tranquilidad era administrada, nunca absoluta. La vigilancia formaba parte del cotidiano, no como una alarma constante, sino como una presencia continua. Los guardias observaban movimientos a distancia. Las puertas eran monitoreadas a lo largo del día. Cualquier información que llegara desde afuera era evaluada con atención. Los rumores viajaban rápido. Las noticias de conflictos en regiones cercanas alteraban el clima de la ciudad. Para quienes vivían allí, eso creaba un estado mental específico. Las personas aprendían a interpretar señales, movimientos inusuales, entradas y salidas fuera del patrón, cambios en los horarios. La ciudad respondía a esas señales ajustando su propio ritmo. Las puertas podían cerrarse más temprano. La circulación interna podía reorganizarse. En las ciudades comunes, la amenaza es un evento raro. En las ciudades estratégicas, la amenaza es una posibilidad permanente. Eso afectaba decisiones simples. Cuándo viajar, cuándo negociar, cuándo permanecer dentro de los muros. La tensión no era solo externa. El hecho de vivir en un punto estratégico del reino colocaba a estas ciudades bajo observación constante del poder central. Debían responder, debían mantenerse eficientes, debían justificar su importancia. Vivir en Megido, Razor o Geser era vivir con seguridad, pero también con una conciencia permanente del riesgo. No un miedo paralizante, sino una atención constante. Y esa atención moldeaba comportamientos, decisiones y relaciones. Por eso estas ciudades nunca eran solo hogares, eran posiciones avanzadas de un sistema mayor. Aunque Megido, Razor y Geser formaban parte del mismo sistema de defensa, la experiencia de vivir en cada una de ellas no era idéntica. El sistema era el mismo, la lógica era la misma, pero la vida cotidiana tomaba formas diferentes. Megido era una ciudad marcada por el movimiento. Gente llegando, gente partiendo, mensajes circulando, autoridades pasando. Vivir en Megido significaba convivir con un flujo constante. La ciudad nunca parecía completamente silenciosa. Siempre había alguien observando, registrando, controlando. Eso hacía la vida más dinámica, pero también más expuesta. Nada allí era completamente anónimo. Razor, al norte, tenía otro clima. Era una ciudad más orientada a la vigilancia y la anticipación. Menos tránsito interno, más atención a lo que venía de afuera. Vivir en Razor significaba vivir con los ojos puestos en el horizonte. La ciudad era la primera en percibir cualquier cambio en el ambiente político o militar. Eso creaba una rutina más contenida, menos improvisación, más disciplina. Geser tenía una función diferente. Ubicada en una zona de transición, Geser funcionaba como filtro y contención. No era solo observación, era bloqueo. Vivir en Geser significaba convivir con límites claros. La ciudad regulaba los accesos, controlaba las aproximaciones, filtraba lo que podía avanzar hacia el interior del reino. A pesar de estas diferencias, algo unía a las tres ciudades. Todas vivían bajo la misma expectativa. Debían funcionar sin fallas. El sistema de Salomón dependía de que cada una cumpliera su papel específico.
Cuando una fallaba, el equilibrio del conjunto se veía afectado. Vivir en Megido, Razor o Geyser era vivir dentro de un proyecto mayor, un proyecto que conectaba ingeniería, territorio y vida cotidiana. Los sistemas no fallan de una vez, fallan cuando dejan de ser sostenidos. Mientras Salomón gobernaba, el conjunto de ciudades fortificadas funcionaba como una red coordinada. Había dirección central, planificación continua, unidad política. Pero eso no duró. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Y con la división, el sistema perdió su elemento principal, la coordinación. Las ciudades seguían en pie, los muros permanecían, las puertas aún existían. Pero la lógica que conectaba todo eso comenzó a fragmentarse. Megido, Razor y Geyser empezaron a responder a realidades políticas diferentes. Las decisiones dejaron de ser centralizadas. Las prioridades se volvieron conflictivas. Un sistema de defensa no funciona solo con estructuras, depende de la unidad. Sin ella, cada ciudad comienza a actuar de forma aislada, y las ciudades aisladas, aunque estén fortificadas, se vuelven vulnerables. Con el tiempo, las mismas rutas que eran monitoreadas empezaron a ser disputadas. Las mismas posiciones estratégicas se convirtieron en blancos directos. La historia muestra que Razor sería destruida. Megido sería escenario de conflictos repetidos. Geyser perdería su función original, no porque los muros fueran débiles, sino porque el sistema que les daba sentido se había roto. Esto revela algo importante. La infraestructura no es garantía permanente de seguridad. Funciona mientras existe un propósito común, coordinación y mantenimiento. Cuando eso se pierde, lo que antes era protección se convierte en ruina. El sistema de Salomón no cayó porque estuviera mal planificado, cayó porque dejó de ser sostenido. Vivir en Megido, Razor o Geyser fue vivir dentro de uno de los sistemas urbanos más organizados de su tiempo. Mientras funcionó, ofreció seguridad, orden y estabilidad. Cuando dejó de funcionar, reveló un límite que atraviesa toda la historia humana. Ninguna estructura sobrevive sola, sin dirección, unidad y propósito continuo.